Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado y lleno de entusiasmo porque hoy vamos a sumergirnos en un universo que estoy seguro, toca el corazón de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que como yo son fanáticos empedernidos de las telenovelas turcas. Y es que ¿quién no se ha dejado llevar por una historia de amor apasionada, llena de drama, comedia y personajes inolvidables? Hoy vamos a hablar de una serie que sin duda, marcó un antes y un después en la televisión turca y que conquistó el mundo entero, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, pero que para muchos de nosotros, los que vivimos la experiencia con intensidad, siempre será Quédate. La promesa que revolucionó todo. Vamos a desentrañar el fenómeno que fue, el impacto que tuvo, el cariño inmenso que le tenemos a esta pareja que nos regaló emociones a flor de piel, y a la serie en sí misma. Antes de empezar a profundizar en este maravilloso mundo, un recordatorio para aquellos que son nuevos por aquí: si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos. Aquí en este espacio nos apasiona hablar de series, actores, actrices, y todo lo que nos emociona de este universo turco. Únanse a la familia. Es un placer tenerlos. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el universo de Quédate. Abróchense los cinturones, porque este viaje nos llevará por una montaña rusa de emociones. La historia de Sanem Khan, desde el primer episodio, fue una auténtica montaña rusa de emociones, una danza constante de sentimientos encontrados. Para aquellos que aún no han tenido el placer de conocerla, Quédate nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, llena de vida y aspiraciones, que ansía convertirse en escritora. Ella es ingenua, espontánea y posee una imaginación desbordante, características que la hacen muy especial y cercana al público. Por circunstancias de la vida, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad donde su hermana, Leila, ya trabaja. Ahí, en ese bullicioso y creativo ambiente, es donde el destino la cruza con Khan Divit, el fotógrafo estrella de la agencia. Khan es un hombre atractivo, carismático, con una personalidad aventurera y un espíritu libre que lo distingue del resto. Basta con esta premisa para que la cosa pinte bien y para que nos enganchemos al instante. Pero la trama se complica cuando Sanem se ve envuelta en un secreto. Su familia la presiona para que se case y ella, desesperada por evitar un matrimonio concertado, acepta la propuesta de su hermana. Para evitar ese compromiso, Sanem decide usar su encanto y su ingenio para encontrar al chico que cree que es el dueño de la agencia, Emre, y que en realidad, es un hombre que por distintas circunstancias no es lo que aparenta. Su misión es encontrar al hombre que supuestamente la ama y que le dará la libertad que tanto anhela, pero sorpresa. Ese chico es Khan. A partir de este punto, la serie se convierte en una danza constante de malentendidos, mentiras, verdades a medias, secretos revelados, y por supuesto, un amor que florece a pasos agigantados, desafiando todos los obstáculos y demostrando que el destino, a veces, juega a su favor. La trama está tejida con una maestría que combina elementos de comedia romántica, drama y misterio, manteniendo al espectador pegado a la pantalla, ansioso por descubrir qué sucederá a continuación. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los dos protagonistas, fue sin lugar a dudas el ingrediente secreto del éxito arrollador de Quédate. Se notaba, se sentía en cada escena, la conexión especial, la complicidad y la atracción innegable entre ellos. Era imposible no quedar enganchado a su historia de amor, a sus miradas cómplices, a sus gestos llenos de ternura y deseo. La forma en que se complementaban en pantalla, su naturalidad, y la capacidad para transmitir emociones profundas, crearon una atmósfera mágica y cautivadora que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Y no solo eso, la serie estaba impecablemente producida. La fotografía era espectacular, con paisajes turcos de ensueño que nos transportaban a otro mundo. Los escenarios, desde la moderna agencia de publicidad hasta los encantadores barrios de Estambul, pasando por las hermosas playas y las montañas que Khan solía visitar, eran un deleite para la vista. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías que resonaban con las emociones de la historia, contribuía a crear una atmósfera mágica y cautivadora que envolvía al espectador. Turquía, en toda su belleza y esplendor, se convertía en un personaje más de la serie, mostrándonos su cultura, sus tradiciones y su encanto. Pero, ¿qué hizo que Quédate fuera tan especial y que revolucionara el mundo de las telenovelas turcas, que ya de por sí son famosas por su calidad y éxito?
Primero, la frescura y la originalidad de la trama. Aunque incorporaba elementos típicos del género romántico como el encuentro fortuito, los malentendidos, las familias entrometidas y el amor prohibido, lo hacía de una manera ingeniosa y divertida. Los guionistas supieron combinar a la perfección el humor, el drama y el romance, creando una historia que, a pesar de sus momentos de tensión, siempre nos sacaba una sonrisa. Los diálogos eran ágiles, llenos de humor, de ocurrencias y de guiños a la cultura turca, con un toque de drama que te hacía querer más y más. Segundo, la caracterización de los personajes. Tanto Sanem como Can eran personajes complejos con defectos y virtudes, con sueños y miedos, y con una evolución constante a lo largo de la serie. No eran los típicos arquetipos de las telenovelas, sino seres humanos con los que el espectador podía identificarse y empatizar. Sanem, con su espontaneidad, su inocencia, su espíritu aventurero y su eterna búsqueda de la libertad, era un soplo de aire fresco en el panorama televisivo. Can, con su misterio, su sensibilidad, su rebeldía, su pasión por la fotografía y su conexión con la naturaleza, era el prototipo de hombre que todas soñamos. Ambos personajes crearon un vínculo especial con el público, que los apoyó y los siguió en cada paso de su aventura. Los personajes secundarios como las amigas de Sanem, las tías, la familia de Can, el hermano, fueron esenciales para complementar la historia y darle un toque de humor y emoción adicional. Tercero y quizás lo más importante, el mensaje de la serie. Quédate nos hablaba de la importancia de perseguir nuestros sueños, de la lucha por el amor verdadero, de la superación personal, de la amistad y de la importancia de creer en nosotros mismos. Nos recordaba que la vida está llena de desafíos, pero que al final, siempre hay una luz al final del túnel, y que con perseverancia y amor, podemos lograr todo lo que nos propongamos. La serie transmitía valores positivos y nos recordaba la importancia de disfrutar de la vida y de cada momento. El éxito de Quédate fue rotundo, avasallador. La serie arrasó en Turquía, convirtiéndose en un fenómeno social y cultural. Las audiencias se dispararon y los episodios eran esperados con ansias por millones de espectadores. La serie se exportó a numerosos países, conquistando a audiencias de todo el mundo y convirtiéndose en un fenómeno global. La popularidad de Demet Özdemir y Can Yaman se disparó, y ambos se convirtieron en ídolos de masas, con una legión de seguidores que los apoyaban incondicionalmente. Los fans se volvieron locos por la pareja y las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos, edits, memes y, por supuesto, un montón de shippeos. Era una locura. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro para los fans, donde compartían sus opiniones, teorías y expectativas sobre la serie. Se crearon comunidades, foros y páginas dedicadas a Quédate, donde los fanáticos interactuaban, debatían sobre los personajes y la trama, y celebraban cada éxito de la serie. Pero como en toda historia de amor, también hubo sus sombras. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can se propagaron como la pólvora, alimentados por la gran química que se veía en la pantalla. La prensa sensacionalista se encargó de avivar la llama, publicando fotos y noticias que alimentaban las especulaciones. La expectación de los fans era enorme, y todos querían saber si el amor de Sanem y Can había trascendido la ficción. Sin embargo, los actores siempre mantuvieron una postura profesional y respetuosa, negando cualquier tipo de relación romántica y asegurando que su relación era únicamente de amistad y compañerismo laboral. Aunque algunos fans se decepcionaron, la mayoría respetó su decisión y continuó apoyando su trabajo. La serie llegó a su fin, y nos dejó con un sabor agridulce. Por un lado, estábamos felices por el final feliz de Sanem y Can, por su amor que venció todos los obstáculos y por su merecida felicidad. Por otro lado, sentíamos un vacío enorme, la sensación de perder a unos amigos, de no poder seguir compartiendo sus aventuras. Pero la magia de Quédate perdura en el tiempo, en nuestros corazones y en nuestra memoria. La serie sigue siendo un referente de las telenovelas turcas, y la pareja de Demet y Can es recordada con cariño y nostalgia por todos sus fans. Quédate se convirtió en un clásico, en una serie que todos queremos volver a ver una y otra vez, para revivir la magia y la emoción que nos brindó. ¿Y qué ha sido de ellos después de Quédate? Ambos han continuado sus exitosas carreras en la actuación, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Demet Özdemir ha protagonizado varias series, como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a una joven que a pesar de su dura infancia, logra encontrar la felicidad y el amor, y ha sido aclamada por la crítica y el público.
También ha participado en otras producciones, demostrando su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes y para adaptarse a diferentes géneros. Can Yaman también ha seguido trabajando en producciones turcas e internacionales, consolidando su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha protagonizado Bay Jane, una comedia romántica que cautivó a los espectadores con su encanto y su humor. También ha incursionado en proyectos internacionales, como Sandokan, una serie de aventuras que lo llevó a interpretar a un personaje icónico. Y su más reciente proyecto, El Turco, donde interpreta a un soldado otomano que llega a Italia, ha generado gran expectación y promete ser un éxito. Ambos actores han seguido creciendo profesionalmente, cosechando éxitos y conquistando nuevos públicos. Y aunque sus caminos profesionales se han separado, el recuerdo de Quédate y de la magia que crearon juntos permanece vivo en el corazón de sus fans. La serie ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y ha marcado la carrera de ambos actores, quienes siempre serán recordados por su inolvidable interpretación de Sanem y Can. Los fans de Quédate siguen apoyando sus proyectos, y la pareja sigue siendo un ícono para muchos. En resumen, Quédate fue mucho más que una telenovela. Fue un fenómeno social, una historia de amor que nos hizo reír, llorar y soñar. Fue una lección de vida sobre la importancia de perseguir nuestros sueños y de creer en el amor verdadero. La serie nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables, paisajes de ensueño y una pareja que nos robó el corazón. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable, y su conexión se transmitió a través de la pantalla, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Quédate nos demostró que el amor puede surgir en cualquier lugar, que los sueños se pueden cumplir y que la vida, a pesar de sus dificultades, siempre vale la pena ser vivida. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Quédate. ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Cuál es el personaje que más los emocionó? ¿Qué lecciones les dejó Quédate? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y compartir sus opiniones. Me encanta saber que compartimos esta pasión por las novelas turcas y por esta serie en particular. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, por ser parte de esta comunidad y por su cariño. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.